Hola chicos, bienvenidos a este video. Vamos a continuar con el ejercicio de la creación de nuestro login. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro login. Hemos hecho algunas validaciones del login. Vamos a continuar en esa misma línea. Vamos a agregar algunas validaciones más. Ok. Aquí en la sección de métodos y funciones tenemos el método de validar acceso. Actualmente hemos validado que nuestro campo de username o nuestro usuario no haya vacío, igualmente en el caso del password. Adicional, creamos un método para verificar que el usuario que escribieron, en este caso, cuando se inicia sesión, el usuario que se escribió en esa página sea válido o exista en nuestra base de datos. Hasta ahí llegamos en el video pasado. Yo tengo un usuario en la base de datos que el username es SRG Mejía. Si yo le agrego otra letra, por ejemplo, entonces me va a decir que las credenciales son incorrectas. Si no, pues no me va a decir nada. Bueno, tenemos que juntar la contraseña. Aquí no me va a decir nada. Ya sabemos que es porque pues, nos hacen falta validaciones. Vamos a continuar ahora validando. Una vez que estamos claros de que existe el usuario, ahora sí vamos a validar que el usuario y la contraseña coinciden. Ya, pero antes de llegar a eso, vamos a realizar algunas validaciones importantes. Por ejemplo, necesitamos validar que si la cuenta está bloqueada. Eso lo vamos a validar antes de validar nuestra contraseña. Para eso vamos a irnos a la DAL, ya a la DAL usuario. Vamos a ver si tenemos algún método. Ok, vamos a buscar un método que se llama verificar cuenta bloqueada. Aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que hace el método? Le pasamos el username y a través del username vamos a buscar en la base de datos. Lo convertimos a minúscula, ¿verdad? Lo comparamos con el parámetro que estamos recibiendo en el formulario y aplicamos una condicional donde preguntamos si esa cuenta está bloqueada. Si está bloqueada nos va a regresar mayor que 0. ¿Ya? O sea, nos va a regresar verdadero. Por lo tanto, aquí en ABL igualmente pasamos el parámetro que vamos a recibir desde el textbox y lo pasamos a la DAL. Entonces aquí vamos a poder utilizar ya ese método sin problema. Vamos a hacer una condicional apuntando a BL usuario, al método que se llama verificar cuenta bloqueada. Y le vamos a pasar el textbox. Ahora, igual que esta condicional, aquí nos regresa verdadero si la cuenta está bloqueada. Inmediatamente vamos a enviar el mensaje de que necesitemos enviar. En este caso le vamos a enviar un mensaje donde le decimos pues que su cuenta ha sido bloqueada por múltiples intentos fallidos de inicio de sesión. Entonces podemos copiar esto y aquí en vez de este mensaje pues vamos a mandarle su cuenta ha sido bloqueada
por múltiples intentos fallidos de iniciar sesión. Listo. Vamos a abrir nuestra base de datos para ir haciendo pruebas. Entonces, para resumir, verificamos que no estén vacíos ninguno de los dos campos, verificamos que el usuario exista y una vez que verificamos que el usuario existe, vamos a ir a verificar que esa cuenta no esté bloqueada. ¿Ya? Si la cuenta está bloqueada, entonces le decimos que está bloqueada y retornamos. No seguimos con la ejecución del código, ¿ya? De tal manera de que ahí termina la validación. Para desbloquear esta cuenta, pues tendríamos que implementar algún mecanismo. El mecanismo más seguro es que una persona, en este caso un administrador de sistema, verifique y él sea el que le desbloquee la cuenta. Eso sería lo más seguro. En algunos sistemas podemos implementar algún mecanismo donde a través de un tiempo determinado, por ejemplo, en 10 minutos te desbloqueo la cuenta. Y ya eso pues es una barrera para que los atacantes, si bloquean una cuenta, pues no tengan acceso inmediatamente a seguir probando contraseñas. Pero esto es dependiendo del proyecto. Así que en este caso lo vamos a dejar que sea el administrador que vaya a desbloquear a este usuario. ¿Ya? Vamos a probar esa validación. Por ejemplo, vamos a bloquear la cuenta que tenemos ahorita. Vamos a bloquear la cuenta que corresponde a SRG Mejía. Entonces le vamos a decir, tu cuenta está bloqueada. Bloqueada, sí. Y vamos a probarlo. Le damos a iniciar sesión y inmediatamente nos aparece el mensaje de su cuenta ha sido bloqueada por múltiples intentos fallidos de iniciar sesión. Podríamos cambiar el mensaje a un mensaje de error, por ejemplo, para que sea más colorido. Vamos a probarlo. Ahí su cuenta ha sido bloqueada por múltiples intentos fallidos de iniciar sesión. Y listo. ¿Ya? Ahora necesitaríamos verificar si eh, las credenciales son correctas, ¿verdad? Entonces vamos a verificar esas credenciales. Vamos a detener la ejecución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es capturar ese password y debido a que en la base de datos, si nos fijamos en la columna password, es un tipo de datos bar binary, entonces necesitamos guardar lo que capturamos en password en un arreglo de bytes. Aquí vamos a poner password, es una variable que la vamos a rellenar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para retornar ese arreglo de bytes? Recordemos que nosotros estamos mandando a guardar esa contraseña cifrada por una clase que se encuentra en la
en el proyecto de utilidades. ¿Ya? Entonces vamos a, vamos a utilizar eso. Vamos a utilizar esa clase porque nosotros también tenemos otro asunto que hay que estar claro de que para que se pueda comparar la contraseña necesitamos cifrarla, porque cuando estamos guardando la contraseña la vamos a guardar cifrada. Ahorita estamos utilizando esta clase aquí del proyecto utilidad que se llama encrypting. Entonces este método encripta la contraseña y la regresa en un arreglo de bytes. Entonces, con este mismo método tenemos que encriptarla, que nos regrese el arreglo de bytes y de esa manera irla a comparar a la base de datos. Por lo tanto, aquí vamos a hacer una llamada a utility, ¿ya? Utilidades, no creo que se llama. Vamos a ver si tenemos aquí arriba el using. No, no lo tenemos. Vamos a hacer el using utilidades. Que yo creo que no tenemos también la referencia. Entonces hay que agregar la referencia al proyecto. A ver si no la tenemos. Entonces agregamos la referencia al proyecto de utilidades para que lo podamos utilizar acá. Vamos a hacer el using. Incluso podemos hacerlo estático. Este using static utilidades.encrypt. Bueno, en este caso no conviene porque tiene dos clases que las vamos a estar ocupando. Dejémoslo eh, solo a nivel de proyecto. Solo vamos a mandar a llamar como proyecto. Aquí, la clase encrypted, hay un método que se llama encriptar. Entonces, en este método, lo que va a hacer es agarrar el password que nos están poniendo en nuestro textbooks, lo va a encriptar, lo va a pasar a un arreglo de bytes y lo va a guardar en esta variable. Y esa variable es la que nosotros podemos ir a comparar a la base de datos. Ahora, para comparar esa variable en nuestra base de datos, vamos a necesitar tener un método en la DAL de usuario. Vamos a buscar la DAL de usuario. Aquí tenemos un método validar credenciales. ¿Qué es lo que hace? Le pasamos el username, le pasamos el password en un arreglo de bytes y simplemente buscamos en la base de datos si hay algún usuario que coincida con ese username y con ese password. Si es así, nos va a regresar verdadero, de lo contrario nos va a regresar falso. Ese es el método que tendríamos que hacer. ¿Ya? Entonces, una vez que lo hayamos hecho, pues ya nosotros eh, podemos hacer lo siguiente, un if, una condicional a la bl usuario punto validar credenciales. ¿Y qué le vamos a pasar? Pues le vamos a pasar el txt usuario.text y le vamos a pasar el password, la variable que acabamos de crear nosotros. Ahora este método me va a regresar un valor verdadero si el usuario existe. Pero a mí realmente lo que me interesa saber es si no existe, entonces lo vamos a negar. Entonces, si no existe el usuario, necesitamos, perdón, si no existe un usuario que coincida con la contraseña, entonces damos como entendido de que las credenciales son inválidas. ¿Cuál es el asunto? Nosotros aquí arriba verificamos que el usuario existe, ¿ya? Entonces, si aquí me regresa falso, significa que el usuario existe, pero el password es incorrecto. Pero nosotros no le vamos a decir al usuario que el password es incorrecto porque es una información que la podríamos revelar ante los atacantes. Ya, a un atacante, si nosotros le decimos, la contraseña es incorrecta, entonces le dejamos sobreentendido de que el usuario es correcto
y solo se va a esforzar en tratar de vulnerar la contraseña. Por lo tanto, nosotros aquí no le vamos a comentar sobre qué es lo que está mal. Nosotros ya sabemos qué es el password. Entonces, si es el password, necesitamos hacer una validación, ¿verdad? Y hay que mandarle un mensaje. Vamos a mandar un mensaje utilizando un método que tenemos aquí que se llama Justify, ¿verdad? Ese Justify es un método que toma un string, ¿ya? Y le agrega HTML. Y al mensaje, que es el método que hemos venido usando, le vamos a agregar un par de valores más en los parámetros. Normalmente lo tenemos hasta aquí. Este campo es el que nos dice qué tipo de mensaje va a mostrar, ¿verdad? Luego viene el título y aquí con este true nosotros le decimos que lo que va a mandar a imprimir el mensaje tiene valor HTML. Si nos vamos al método de Justify, vamos a ver que lo que hace simplemente es agregar un div que en el style tiene un text align justificado y aquí pone el mensaje. Entonces esto es HTML y aquí en los parámetros del mensaje, si ustedes pueden observar, tenemos el primer parámetro del mensaje, después el tipo de mensaje, el encabezado y este parámetro opcional que es booleano que nos dice si va a imprimir HTML o no. En este caso, por defecto está falso, o sea que si nosotros no le ponemos nada, él asume que no vamos a mandar HTML. Si yo le pongo que sí aquí, entonces va a mandar a imprimir HTML, ¿verdad? Y eso nos va a permitir crear mensajes más bonitos, con formas, etcétera. ¿Ya? Igual tenemos otros parámetros que los vamos a ir viendo en el transcurso. Ahorita nos vamos a centrar en las validaciones. Entonces aquí le vamos a decir, ve, imprimime de manera justificada este texto que dice credenciales incorrectas. Si supera 3 intentos fallidos de inicio de sesión, su cuenta será bloqueada. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos nosotros ir a traernos ese usuario para validar cuántos intentos fallidos hay. Nosotros podemos hacerlo de varias maneras. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un método que me diga cuántos intentos fallidos tiene esa cuenta. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a irnos a la DAL y vamos a crear un método. Igualmente lo que vamos a mandar es el username. Entonces vamos a crear un método static que nos regrese un entero. En este caso nos va a regresar un entero que sería el valor de ese campo en la base de datos. Vamos a verificar qué tipo de dato es. Intento fallido es small y entonces nos debería regresar un tipo de dato short, no un entero. Un entero de 16 bits. Vamos a crear el nombre que le vamos a dar a este método va a ser intentos fallidos. Vamos a poner cantidad de intentos fallidos. ¿Qué le vamos a mandar? Pues le vamos a mandar un string, que en este caso va a ser el username. Y aquí vamos a hacer un using. Vamos a decir aquí lo de cajón que es
nuestro contexto. Listo, ahora acá vamos a regresar un valor de usuario cuando vamos a hacer cuando en este caso usuario en su campo username sea igual a username. Para mayor seguridad esto lo vamos a convertir a minúscula y de este lado también para compararlos como iguales. Ahí, listo. Entonces, si es correcto, vamos a retornar un single of default, o sea que me regrese un valor con el valor del campo intentos fallidos. ¿Ya? En este caso, si tiene 0, pues eso me va a enviar un 0, si no me va a enviar el valor que tenga. Vamos a copiar esto, vamos a la BL a crear su respectiva capa y hacemos el return de la al usuarios punto cantidad de intentos fallidos username. Listo. Entonces acá nosotros antes de retornar falso aquí vamos a dejar que se ejecute un bloque de código que sea una condicional, ¿no? Esta condicional va a ir a la BL usuario y a la cantidad de intentos fallidos. Vamos a decir si la cantidad de intentos fallidos es mayor o igual a 2, tendríamos que ir a bloquear ese usuario. Ok, vamos a agregar a condicional si es mayor o igual a 2, suponiendo que los intentos fallidos nosotros lo hayamos diseñado de tal manera que al tercer intento fallido vaya a bloquear la cuenta. Entonces, si es igual o mayor a 2, entonces aquí nosotros tenemos que mandar a bloquear la cuenta. Vamos a ver si tenemos algún método acá. Aquí tenemos el método de bloquear cuenta de usuario. Recibe el ID del usuario, un booleano y el ID de usuario que está actualizando. Entonces, para eso necesitamos un método que nos regrese el usuario a través del username. Verifiquemos si tenemos alguno aquí, si no vamos a tener que crearlo. Aquí tenemos uno, dice, existe usuario por username. ¿Qué es lo que hace? Le pasamos el username, busca en la base de datos si existe algún usuario con ese username y me regresa el single or default. Partiendo del cuidado de que no deben de repetirse, ¿verdad? Los usernames. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a mandar a traer a usuario, ¿verdad? Vamos a crear una variable, una instancia de usuario y le vamos a decir usuario va a ser igual y podemos irnos de una sola vez a la vez del usuario. Punto, a ver, existe usuario por username. Listo.
Eso es lo que hace es ir a traerse al usuario todos los datos de ese usuario. Y ahora sí podemos decir, podemos mandar a llamar la BL usuario punto bloquear cuenta de usuario. ¿Qué recibe ese método? Recibe el ID del usuario, que es user.id usuario. Recibe un booleano de bloquear, le vamos a decir que true, que lo bloquee. Y recibe un ID usuario que actualiza. Entonces vamos a poner user.id usuario, porque es el mismo usuario que está bloqueando la cuenta. Listo. Ahora, ¿qué pasa si en su defecto esto viene null? O más bien si viene distinto de null. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver algo acá. Ok, si esto lo deberíamos de sacar de la condicional para tener acceso desde fuera y hacer lo siguiente. Vamos a ahorrarnos un poquito de código. Vamos a decir, ve, si esta variable user es distinto de null, entonces necesitamos sumar los intentos fallidos. En ABL tenemos en ABL y en Nadal tenemos un método que se llama sumar intento fallido, que no hace más que le pasamos un ID registro, lo busca en la base de datos y le agrega un, un registro más. Y listo. Aquí esta conversión no debería estar así. Quiero ver. Intento fallido es de tipo, en la base de datos, intento fallido de tipo Smalling. Por lo tanto, no debería de tener esto. Aquí lo que podemos hacer es convertir a int16. ¿Ya? O en su defecto podemos castear esto a, si no lo queremos hacer así, podemos castear, bueno, no, en este caso no deberíamos hacer eso. Podemos dejarlo así. Entonces, lo único que vamos a necesitar es pasarle el ID. Nos regresamos al usuario y le decimos bl usuario punto bloquear, perdón, sumar intento fallido y necesitamos el user punto id. Por eso les decía que nos vamos a ahorrar estar mandando a crear instancias de este usuario. Simplemente con esta misma instancia vamos a crear las dos condicionales. ¿Cuál es la lógica de esto? El usuario únicamente va a poder ver que le mandamos un mensaje donde le estamos mandando a bloquear, perdón, donde le estamos mandando a decir que si supera los 3 intentos va a bloquearse la cuenta. ¿Cuándo lo va a mandar a decir? Cuando las credenciales sean incorrectas. Pero además de eso, nosotros vamos a verificar, vamos a traernos los datos del usuario y vamos a decir aquí, ¿cuántos intentos fallidos tiene? Si esos intentos fallidos superan los 2 intentos, entonces estamos frente al tercer intento fallido. Si estamos frente al tercer intento fallido, lo más lógico es que vayamos a bloquear la cuenta, que es lo que estamos haciendo en esta línea. Ahora, suponiendo de que no es el tercer intento, pero sí, por lo menos es el 1, si es el 1 va a entrar aquí, no va a entrar aquí, perdón, no va a entrar aquí, pero como aquí siempre va a venir con valores, porque ese usuario sí existe, entonces siempre va a caer aquí y va a decir lo siguiente. Cuando vos llegas aquí, te va a ir a sumar un intento fallido, suponiendo que sea el 1,
No entra aquí el 1, pero pasa por aquí y ahora queda en 2. Cuando sea el 2, no va a entrar aquí, perdón, sí va a entrar aquí, ¿verdad? Entonces ahora sí le bloquea la cuenta, pero además de eso le va a ir a sumar un 1. Eso significa que intento fallido va a quedar en 3 y retorna falso. Si vuelve a tratar de iniciar sesión, como la cuenta ya va a estar bloqueada, entonces va a caer a este mensaje y nunca va a llegar aquí. ¿Ya? Esa es un poco de la lógica de cómo vamos a trabajar en este caso el login de usuario. Bueno, hasta aquí vamos a probar lo que tenemos hasta el momento. Vamos a ir a la base de datos a quitar el bloqueo de esta cuenta, lo vamos a dejar en 0 y los intentos fallidos en 0. Entonces vamos a probarlo. Vamos a poner una contraseña incorrecta. Recuerden que en este caso la contraseña es 123, entonces nos dice credenciales incorrectas. Si supera 3 intentos fallidos de inicio de sesión, su cuenta será bloqueada. Nos vamos a la base de datos, refrescamos lo que tenemos y vemos que en los intentos fallidos tenemos un 1. Volvemos a hacer lo mismo, ponemos otra vez contraseña incorrecta. Ahora me dice credenciales incorrectas. Si supera 3 intentos fallidos, se va a bloquear la cuenta. Venimos a la base de datos, verificamos que tenemos 2 intentos fallidos. En el tercer intento se debe de bloquear. Sin embargo, no nos va a decir nada, solamente nos va a volver a mandar la advertencia. Aquí podríamos nosotros, no sé si quisieran, pues cambiar el mensaje. Aquí decimos credenciales incorrectas nuevamente, si supera, pero aquí ya está bloqueada la cuenta. Si nosotros nos vamos a la base de datos, le damos control R, vamos a ver que la cuenta está en 3 intentos fallidos y ya está bloqueada. Si le damos a aceptar, ahora aunque pongamos la contraseña correcta, nos va a decir su cuenta ha sido bloqueada por múltiples intentos fallidos de iniciar sesión. Y si ponemos otra contraseña, igual nos va a decir lo mismo. Ahí la cuenta se bloqueó. Entonces, en este caso, esto ha sido todo por este video para que no quede tan largo y vamos a seguir realizando validaciones en el próximo. Nos vemos en el próximo video.